Hoy vamos a revisar otro mecanismo que nos permite hacer comunicación y sincronización de procesos. Este mecanismo se llama monitor. Normalmente les había explicado que los semáforos son de bajo nivel y que la solución de semáforos normalmente no es muy limpia ni muy clara. Y ustedes se van a dar cuenta cuando empiezan a implementar sus trabajos con semáforos que cuando necesitan demasiados semáforos estos se pueden anidar y es a veces muy complicado el controlar el anidado correcto de los semáforos, entre un wait y un signal, a eso me refiero. Entonces los monitores son herramientas de sincronización más estructuradas porque encapsulan variables. Ahora, un concepto bastante interesante en el caso de monitores son las variables de condición. Aquí tenemos una estructura de un monitor, tenemos una estructura de dato, que es un monitor, y se compone de diferentes partes de la estructura. Una declaración de variables, donde vamos a definir qué variables se van a utilizar dentro del monitor. Estas variables no pueden ser accedidas desde afuera, ni estas variables, ni dentro del monitor se pueden acceder a variables que estén fuera del monitor. O sea, es como una estructura de datos cerrada. Tenemos una serie de funciones o procedimientos adentro. Pueden haber n funciones o procedimientos que utilicen estas variables. Y al finalizar el monitor tenemos la parte de inicialización de las variables. Aquí se las declara y aquí se las inicializa. Variables compartidas y variables de condición. Las variables compartidas se van a utilizar en todo lado, pero las variables de condición tienen un trato preferencial. ¿Cuál es la idea? En semáforos utilizábamos una variable de semáforo que se incrementaba o decrementaba de acuerdo a dos operaciones, wait y signal respectivamente. Ahora no vamos a utilizar una variable que decremente o incremente, vamos a utilizar una variable de condición y en función de si cumple la condición de que está ocupada o está libre, vamos a utilizar un bloqueo o una liberación. Entonces la variable de condición es muy importante. Cada variable de condición guarda una cola en la cual se van a ir encolando todos los procesos que son bloqueados. Y cuando se empiece a liberar, se va a empezar a liberar en orden FIFO esos procesos que han sido encolados. Estas funciones son las únicas formas de acceder a las variables compartidas. Desde afuera se van a llamar a estas funciones o procedimientos. Pero no se va a hacer referencia a las variables, sino a la función misma. ¿Se pueden pasar parámetros? Sí, pero no vamos a hacer uso de estas variables internas. Ahora, hay un elemento importante en monitores, la exclusión mutua. Si ustedes recuerdan el ejemplo de productor-consumidor, les había mostrado que existían tres semáforos, uno para el productor, otro para el consumidor, que cumplían de acuerdo a sus requerimientos, se ponían en rojo o en verde, pero había un semáforo que le hemos llamado exclusión mutua, y que era que el almacén debía ser accedido solo por uno a la vez. En el caso de semáforos, es necesario incluir un semáforo para la exclusión mutua, porque no hay una forma de controlarlo. En el caso de monitores, no. Solo se va a ejecutar una función a la vez, así que jamás va a existir elementos que permitan que dos procesos puedan acceder a una sola función. Se va a ejecutar una función a la vez. Y eso automáticamente hace que la exclusión mutua sea habilitada. La parte de inicialización se invoca cuando se instancia el monitor y antes de que empiece a funcionar ningún tipo de proceso en una función, las variables inicializadas de estas declaradas entran en operación. Ahora, los procesos pueden llamar a los procedimientos del monitor en cualquier momento, pero no pueden acceder a las variables encapsuladas dentro del monitor, como les había dicho. Los procedimientos o las funciones dentro del monitor no pueden acceder a ninguna variable ajena al monitor, a esa estructura. Solo pueden trabajar con las variables internas del monitor, las locales, las globales, las compartidas, las de condición, etcétera, etcétera. Y las variables del monitor tienen que ser inicializadas antes de que ningún proceso sea ejecutado. Tenemos se manejan variables de condición
Y en función de estas variables de condición, por ejemplo, una variable de condición C va a tener asociada una cola de procesos. Y esta variable de condición soporta dos operaciones que vendrían a ser un poco análogas al wait y al signal de los semáforos. Pero para diferenciarlos le vamos a llamar wait C o signal C. En alguna bibliografía se utiliza C-wait y C-signal, o sea, como condition wait, condition signal. En nuestro caso va a ser un wait condition. ¿Cuál es la idea de hacer un wait sobre una variable de condición? Que va a suspender al proceso que está ingresando. La va a poner en la cola, al final de la cola, asociada a la variable de condición C. Y va a liberar el monitor. El monitor sigue libre. El monitor puede tener 100 funciones. Una de las funciones, con una variable de condición, está encolando el proceso que lo ha invocado. Y por lo tanto el monitor se libera para que se siga utilizando cualquier otro tipo de función o cualquier otra variable de condición. Aunque no se haya completado el procedimiento, este proceso deja de estar activo dentro del monitor. Por lo tanto, otro proceso puede ejecutarlo. De ahí viene la exclusión mutua. Cuando ejecutamos un signal C sobre la variable de condición, despierta al proceso, al primer proceso de la cola asociada a la variable de condición C, si es que existe. Existen dos semánticas que se manejan en monitores. Nosotros no lo vamos a manejar de esta forma. Esto es en lenguajes de alto nivel como Java, por ejemplo, donde se maneja el signal en continue o el signal en wait. El proceso que hace el signal continúa dentro del monitor. El proceso despertado, si existe, debe esperar la oportunidad para volver a entrar al monitor y continuar después del wait. Y en el caso segundo, si el signal despierta un proceso, el proceso señalizador suspende la ejecución en favor del proceso y el señalizador debe esperar, compitiendo posiblemente con otros procesos para volver a ingresar al monitor. O sea, para nosotros, el signal solo va a despertar procesos de una cola y el wait C va a enviar a procesos bloqueados a una cola. El wait C va a actuar de manera parecida al wait de semáforos, decía, porque si no hay ningún proceso que esté ejecutando la sección crítica, el proceso lo va a hacer. Va a entrar a la sección crítica. Pero si hay un proceso que ya está ejecutando la sección crítica, un siguiente wait C va a suspender el proceso. Y cuando el proceso ejecute su sección crítica al finalizar, haga un signal, va a despertar a los procesos que están encolados. Esa es la idea. Volvemos a repetir que las variables de condición no son contadores, no acumulan señales, no tienen valores que se pueden evaluar y en función de los valores hacer algo. Si la variable de condición recibe una señal sin que haya ningún proceso esperándola, la señal se pierde. En todo caso, el wait C debe ocurrir antes que el signal C, porque un signal C está liberando algo que puede no haber sido bloqueado. Tenemos una gráfica que nos muestra más o menos la operación de estas variables. Tenemos esta estructura, el recuadro significa la estructura monitor. Adentro tenemos una serie de variables, las variables privadas, variables globales, locales y variables de condición. Estas operaciones de acceso se realiza una a la vez, por lo tanto hay una zona de exclusión mutua, solo se les realiza una operación. Aquí están las llamadas o la entrada de distintas otras funciones o procedimientos a las funciones o procedimientos del monitor. Entonces genera una entrada, hay una cola de entrada del monitor de exclusión mutua, solo una se realiza a la vez y cuando terminan van por la salida. Internamente, cada variable de condición tiene una cola de hilo suspendido. Significa que cualquier elemento que ya esté utilizando una sección crítica se va a ir encolando y los signals lo van a ir liberando. ¿Está bien? Java es un lenguaje orientado a objetos que soporta monitores. Soporta hilos a nivel de usuario. Permite agrupar juntos varias funciones, métodos, como le llaman ustedes, y se forman clases. Si se añade la palabra reservada synchronized a la declaración de un método, Java garantiza que una vez que el hilo comience a ejecutar ese método, no se le permite a ningún otro hilo comenzar a ejecutar cualquier otro método sincronizado de la misma clase. Esa es la forma en la cual se manejan monitores en Java. Ahora, en lugar de wait C o signal C,
En Java se utiliza wait y notify. No lo vamos a ver, simplemente es para que ustedes tengan la idea de que en lenguajes de alto nivel se realiza esto. Vayamos a mostrar códigos y a entender mejor la lógica de los monitores. ¿Se puede ver mi pantalla? Ya. Aquí tenemos el mismo ejemplo que hemos utilizado con... ¿Se está viendo todavía Windows? Ok. Tenemos el mismo problema de los penales. Tenemos 5 jugadores, 5 arqueros que necesitan los jugadores ejecutar el penal y los arqueros saltar, atajar o que entre un gol. Primero les había dicho que se define una estructura llamada monitor. Entonces, aquí tenemos la estructura. Todo esto es la estructura del monitor. Empieza por la palabra reservada monitor. Le podemos colocar cualquier nombre y una llave. Esta llave tiene que finalizar con todos los elementos internos del monitor. Una primera parte es la definición de variables. Y aquí tenemos una variable n, una variable condición. Entonces hay una palabra reservada llamada condition, que le estamos diciendo patear, y otra variable condición atajar, que en la práctica van a ser los elementos que encolen nuestros procesos suspendidos. Luego tenemos en la última parte la inicialización de variables, que en este caso estamos inicializando solo la variable n que hemos puesto, con un 0. ¿Está bien? Aquí tenemos la función jugador y la función arquero. Veamos cómo podemos diferenciar el uso de monitores del uso de semáforos. Se ejecuta una función waitC sobre la condición patear. ¿Qué implica esto? Que si nadie está utilizando la condición patear, este proceso que está entrando va a entrar a la sección crítica y va a ejecutar todo lo que tenga que ver con la sección crítica. Si hay alguien que está utilizando ya otro jugador que está pateando, esta función lo que va a hacer es mandarlo a dormir y lo va a llevar a la cola patear. ¿Está bien? Pero podemos hacer uso no solamente directamente el waitC de esta forma y el signal C. Al salir el jugador está liberando un proceso que puede estar encolado en la variable de condición atajar. Entonces patear involucra al jugador, atajar involucra al arquero. Pero fíjense, ¿para qué estamos utilizando la constante n? No tiene que ver con monitores precisamente, pero nos ayuda a tener un control no solo en la exclusión mutua que se hace por defecto, sino en saber cuántos procesos concurrentes pueden estar dentro de una misma función. Voy a utilizar n, que la he inicializado en 0, significa que no hay nadie haciendo nada, y pregunto, si n es igual a 1, ¿qué implica para mí? Que ya hay alguien que está pateando. Entonces voy a bloquear a los que están pateando. Y al salirme, vuelvo a colocar en 1. ¿Qué pasa con el arquero? Defino si el n es igual a 0, porque en mi caso yo quiero que el arquero no sea el primero en actuar, sino que el jugador tiene que actuar y el arquero luego tiene que atajar. Entonces, si n es igual a 0, estoy mandando a dormir a los arqueros. Y al salirme coloco n otra vez en 0. Esto implica que había un arquero anterior y tengo que mandarlo a dormir. Otra vez aquí tengo la función randómica que me permite saber si va a patear si va a atajar o si va a entrar el gol. Y al salir hago un signal a la variable condición patear. Entonces he hecho una variación en posiciones, si se fijan, de wait C y signal C en lugar del wait y el signal con las variables de condición que para mí no son otra cosa que colas. Una vez que tengo terminado el monitor, puedo utilizar cualquier función, en este caso patea es mi función, que va a llamar
a la función interna del monitor, jugador. Fíjense que mi función interna del monitor es jugador y le estoy pasando un parámetro, ID. Lo mismo, tengo una función ataja en la cual estoy llamando a una función del monitor, arquero. Y en mi función principal tengo 5 funciones que llama a patea y 5 funciones que llama a ataja. Si yo compilo y ejecuto esto, me va a interesar primero esta parte para poder ver que ahora hay un elemento adicional que no habíamos visto en semáforos y que se llama monitor. Tenemos una prioridad también. Fíjense cuando coloco Go, se crean todos los procesos y el monitor queda suspendido. O sea, penales se llama monitor, queda suspendido. Aquí le llamo monitor y él está lo que está suspendido. No me está mostrando, otra vez vamos a ver. Aquí vamos a fijarnos, penales. Y luego aparece atajar, atajar. ¿No? Esos dos atajar significa que son las funciones que se han encolado con distintos otros arqueros que han intentado atajar y se han tenido que dormir. Volvamos a verlo. En el caso de jugadores, creo que no está ocurriendo eso. Veamos aquí en los penales suspendidos. Vamos a ver que aparece atajar, atajar, atajar. Entonces ahí nos puede mostrar cómo está interactuando cuando van suspendiéndose de alguna manera los elementos en base a las variables de condición. Aquí hay elementos importantes como la prioridad, etcétera, etcétera, que no los vamos a considerar porque son elementos internos del simulador. Pero veamos el resultado y veamos si se parece al resultado que teníamos con semáforos. Jugador 4 ejecuta el penal, arquero 2 se lanza y gol. Jugador 3 ejecuta el penal, arquero 1 ataja el penal. Jugador 2 ejecuta el penal, etcétera, etcétera. También tenemos el enter después de las dos líneas. Pero, si se dan cuenta, por la concurrencia a veces se solapa. No hay mucho problema por eso. Otra vez veamos. Ahora, si hacemos la variación para un arquero y 5 jugadores, como en el caso anterior, tendríamos que el while, igual que de semáforos, está dentro del procedimiento o función arquero. Tenemos un while y un contador que nos va a permitir controlar 5 veces esto. Y en la función principal solo tenemos ahora una función que llama ataja y 5 funciones que llama patea. Y en la práctica tendríamos aquí una función de arquero y solo una de ataque, ataja. Y fíjense que cuando se suspende, aquí se suspende, solamente en esa, se van a dar cuenta. ¿No? Las demás están suspendiendo patear ahora, fíjense, la que no podíamos percibir en la anterior ejecución, porque eran 5 jugadores contra 5 arqueros. Pero aquí sí se percibe porque ahora solo usa un arquero. Otra vez, se suspende atajar, penales, y empieza a patear, suspenderse. Y luego con atajar los va liberando. ¿Sí? ¿Se nota? Ahora aparece patear, patear, y luego atajar. Y si vemos el resultado, es el que esperábamos. En cualquier orden los jugadores patean, el arquero se lanza y permite atajar o que le metan gol. ¿Está bien? ¿Alguna duda sobre esto? ¿Algo que no se entienda? Esta constante que estamos usando no es absolutamente necesaria. Podríamos utilizar directamente el weight C. También existe, ustedes van a ver en los docs, en los documentos, una función que se llama empty. Entonces podríamos decir if empty, patear. Si está vacío, ¿qué significa? Que no hay nadie queriendo ingresar
a patear. Entonces también se puede utilizar empty. No lo estoy utilizando en los ejemplos, pero les acabo de decir que existe en los códigos, en el manual, y esa es la forma de utilizar. ¿Por qué he introducido esta variable? Que no parece ser muy relevante. Les voy a mostrar otro ejercicio, otro ejemplo, donde sí se va a notar su uso. Este es un parque que tiene dos atracciones, un columpio y una piscina. Entonces van muchos niños para jugar en el parque. La condición es que si entran a la piscina ya no columpien. Si columpian, pueden ingresar luego a la piscina. Pero esa condición no se va a dar en el sentido de crear una sincronización. No, vamos a hacerlo más simples. La condición importante es que pueden columpiar uno a la vez, pero pueden entrar a la piscina hasta 10. Entonces ahí vamos a hacer uso de esa constante justamente, de concurrencia. Podemos hacer que en la piscina estén 10 niños y no haya exclusión mutua en ese sentido. Fíjense que a diferencia del anterior ejercicio, esta no es de sincronización, esta es de comunicación. La anterior era de sincronización porque el jugador tenía que patear para que el arquero ataje. En este caso, los niños pueden nadar y quedarse en la piscina, o pueden columpiar y luego nadar. Pero no hay ningún tipo de restricción al respecto. Analicemos. Definimos el monitor llamado parque, una llave de inicio y una llave final del monitor. Tenemos variables constantes. N igual a 1, que nos va a servir para determinar cuántos niños están columpiando a la vez, y M igual a 10 para definir cuántos niños están nadando a la vez. Esto simplemente son variables es una variable que nos va a permitir saber cuántos niños se acumulan en la piscina, o sea, eso no es relevante, se le podría quitar. Y aquí tenemos un contador de los niños que están columpiando y un contador que están a los niños en la piscina. Tampoco son relevantes, son simplemente información adicional. En la práctica, la información relevante serían estos dos y estas dos variables de condición, que le llamamos libre piscina y libre columpio, como para poder decir que si está libre la piscina, el niño entra a nadar, si está libre el columpio, el niño columpia. Si no está libre, se bloquea, va a la cola. En la función columpiar, vamos a utilizar, primero inicializamos nuestras variables. Piscina y columpio se ponen en 0, ¿está bien? Entonces, si columpio, que es 0, es igual a n, n sabemos que es 1, es decir, nadie está columpiando, mandamos al niño a columpiar, lo incrementamos. Si no, mandamos a dormir al niño, significaría que hay uno columpiando. Si columpio es igual a n, implica 1 es igual a 1, mandamos a dormir al segundo niño que quiere entrar a columpiar, porque el columpio está ocupado. Y hacemos que el contador se incremente. Ya serían 2. Si no, que significa que no hay nadie columpiando, así que generamos un número randómico y mandamos a columpiar al niño durante un tiempo randómico, que va del 0 al 5, más 1, del 0 al 6. ¿Está bien? Va a ir columpiando. Y se va a generar con un for, eso para que veamos que durante 5 segundos, 4, 3, dependiendo del random, hay un niño columpiando. Al terminar, se hace un signal sobre el columpio. Está liberando el columpio. Y nuestro contador, por si acaso, lo decrementamos en 1. El niño acaba de salir al ingresar y al salir. En el caso de nadar, comparamos piscina, que empieza con 0, con 10, que es mucho más grande. Si son 10, lo mandamos a dormir. Si no es así, hacemos que el niño nade en la piscina y simplemente utilizamos una variable suma para saber cuántos niños están nadando en la piscina. ¿Está bien? ¿Cuántos niños hay en la piscina? En la función principal no necesitamos dos funciones para llamar a las funciones dentro del monitor. Podríamos crear una sola. O sea, no quiero que el niño
vaya por su parte a columpiar y por su parte a nadar. Yo quiero que el niño juegue. Entonces yo he creado una función principal, una función, no función principal, una función jugar que va a llamar de alguna manera a ambas funciones dentro del procedimiento o dentro del monitor. Y defino, voy a generar un número randómico, 0 o 1. Si es 0, voy a llamar a columpiar. Si es 1, directamente va a ir a nadar. Pero si se fijan aquí no existe el else. Entonces, ¿qué implica? Que si es 0, va a columpiar, luego va a nadar. Acabo de mostrar un sincronismo sin necesidad de utilizar los mecanismos de sincronización. Si pusiese un else, o el niño columpia o nada. Pero en este caso, el niño columpia y luego nada. Pero si la variable randómica, el número randómico es 1, directamente solo nada, ya no columpia. ¿Se entiende esa parte? Y en la función principal, en el cobegin, estoy mandando 10 niños a jugar. Veamos cómo funciona. Otra vez aquí vamos a ver lo que va a ir ocurriendo. Se crean los 10 niños y los 10 niños van a ir suspendiendo el parque y se van a fijar aquí. Bueno, sí, no se mandan a dormir, no se nota. Bueno, se suspenden. Y si vemos el resultado, el niño 1, por ejemplo, está columpiando durante 2 tiempos, el niño 9 ha columpiado durante un tiempo, el niño 10, el niño 8, etcétera, etcétera. Aquí han entrado a columpiar. Este niño 9, que estaba columpiando, ha ido a nadar. Este niño 1, que estaba columpiando, ha ido a nadar. El niño 7, que estaba columpiando, ha ido a nadar. Pero parece que estuviesen en orden, ¿verdad? Luego el niño 3 columpia, el niño 4 columpia. ¿Había un niño 2 por aquí? No. No hay un niño 2. Un niño 2 directamente entra a la piscina. Si volvemos a hacer correr, el niño 3 está columpiando, el niño 8 columpiando, el niño 3 nada, este que estaba columpiando va a nadar, este que estaba columpiando va a nadar, el niño 4 que estaba columpiando va a nadar, un niño 2 directamente va a nadar sin que vaya a columpiar y así sucesivamente. Y al final con el contador tenemos cuántos niños están en la piscina, deberíamos tener los 10 niños. Ustedes pueden jugar con este código y ver qué pasa si cambian m, qué sucedería, qué pasa si mandan 11 niños, qué sucedería. Entonces, estos códigos están para que ustedes puedan probar cosas y ver cómo funcionan los monitores en relación a los semáforos. Pero la comparación mayor no está en este. Aquí lo que estoy mostrándoles es concurrentemente cuántos puedo tener y para qué me sirven las constantes. En la práctica ustedes necesitan comparar el ejercicio anterior de los penales para poder entender más simplemente los códigos de monitores. ¿Dudas? Sí, o sea, el número randómico le ha generado eso. No ha habido ningún problema. Esa randomicidad nomás. O sea, no tiene nada que ver, ¿no?, con la sincronización o la comunicación. Solo ha ocurrido por el hecho del número randómico. Y podríamos cambiar los valores, o sea, podríamos mandar a todos los niños a nadar y pocos se podrían columpiar. Es cuestión de que ustedes jueguen con los códigos. ¿Dudas? No. Podríamos no usarlo. Es lo que les he dicho de inicio. O sea, pueden probar un código sin usar eso. Pueden utilizar empty, por ejemplo. Les había dicho también que funciona, para saber que la cola está vacía. Si la cola está vacía, eso significa que no hay nadie adentro. Yo puedo hacerlo. Si no está vacía, coloco un wait C, por ejemplo. Es una forma de determinar. ¿Entienden? O sea, podría no utilizar N.
N para mí estoy utilizando como una forma de verificar si concurrentemente alguien ya está dentro. Pero podría utilizar empty y coloco if empty, la variable de condición. Si está vacía significa que no hay nadie. Entonces yo puedo utilizar la sección crítica. Y si no está, coloco un wait C para que lo mande a la cola. Entonces es indistinto el utilizar esas variables N o M o no utilizarlas. Es por eso que les he dado dos tipos de ejemplos. Y los dos tipos de ejemplos son diferentes. Esto de los penales es sincronización. El jugador tiene que patear primero y luego el arquero tiene que atajar. En el caso del parque hay un orden totalmente aleatorio y no hay una sincronización de procesos. ¿Qué más?